¿Qué tal? Buenas noches Rafael, a quienes nos acaban de sintonizar. Les comentamos que desde las 5 de la tarde hemos tenido una transmisión especial preparada por Noticias 22 en torno al fallecimiento de don Fernando del Paso. Saludamos también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, que se incorpora a esta serie de homenajes, de recuerdos dedicados a uno de los autores más respetados y además uno de los autores con una obra literaria más diversa y más ambiciosa que uno pudiese imaginar. Así es, Laura, muy buenas noches, amigos del auditorio. En efecto, a los 83 años se va este ilustre escritor, poeta, dibujante y que con 3 novelas hubiera marcado un hito en la literatura nacional y en nuestro idioma. Nos referimos a José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, la trilogía por antonomasia de don Fernando del Paso, a quien así recordamos esta noche. Fernando del Paso, notable polígrafo que reimaginó la historia de nuestro país y sin duda uno de los escritores más potentes y originales del siglo XX mexicano, falleció a los 83 años. Antes de convertirse en figura central de la literatura nacional, el joven del Paso inició su formación en economía y estuvo tentado a dedicarse a la medicina, pese a que su vocación fueron desde siempre las letras, el dibujo y la pintura. En 1955, comenzó a trabajar como escritor de textos para varias agencias publicitarias, desempeñándose además como periodista y locutor. En los años 60 fue alumno y heredero de colosos de la literatura mexicana como Juan Rulfo o Juan José Arreola en el seno del Centro Mexicano de Escritores. Por esa época publicó su primera novela, José Trigo, una entrada triunfal al mundo literario. En los años posteriores trabajó en Londres como redactor y locutor para la BBC en español, al tiempo que compaginaba su labor literaria. En 1985, Del Paso cambió su residencia a París, donde fue agregado cultural de la Embajada de México en Francia. A su regreso al país fue director y becario de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara, institución que años más tarde lo nombró doctor honoris causa. Por el conjunto de su obra y su aportación en los distintos géneros literarios en los que incursionó, fue merecedor de múltiples reconocimientos. En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en 2013 el Premio Internacional Alfonso Reyes y el más importante de ellos lo recibió en abril de 2016 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el Premio Cervantes de Literatura. En su quehacer como creador destacan 3 novelas titánicas: José Trigo, por el que obtuvo en 1966 el premio Javier Villaurrutia; Palinuro de México, con el que obtuvo el premio Rómulo Gallegos en 1982, y la novela histórica Noticias del Imperio, publicada en 1986 y traducida al inglés, francés, portugués, alemán, holandés y chino. A pesar de su profundidad narrativa e histórica, no se puede decir que haya sido un escritor prolífico. Al ser cuestionado por ello, solía asegurar: la libertad del silencio es un deber moral del escritor. Callarse cuando no tiene nada que decir. Rafa, nos vamos a enlazar con Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien nos acaba de acompañar y que había planes de que el maestro Fernando del Paso estuviera por allá. Marisol, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada y bueno, compartir con los amigos del auditorio esta sensible pérdida. Así es, pues qué tristeza después de haber estado ayer hablando de todo lo que venía para la feria y justamente pensábamos en tener al maestro Fernando del Paso y este día pues nos toma por sorpresa y con enorme tristeza la noticia de su fallecimiento. Pues es una pérdida muy sensible, un hombre insustituible por ser quien era, por el gran escritor, el gran diplomático, el gran hombre de letras que fue don Fernando del Paso. Indiscutiblemente, Marisol, una pérdida irreparable, como bien refieres, y una figura fundamental también en este encuentro literario. Seguramente sabemos que está a la vuelta de la esquina, pero habrá homenajes y habrá conmemoraciones para su persona. Sí, definitivamente. Todavía no tenemos la información detallada, obviamente no era imposible ni siquiera imaginarlo. Sí, claro. Habíamos visto a don Fernando recientemente y gozaba, bueno, pues dadas las limitaciones de buena salud relativa, ¿no? Entonces nunca nos imaginamos este desenlace
tan pronto y tan inesperado, y lamentablemente pues sí vamos a hacer un homenaje, no tenemos los detalles, ya los diremos en su momento, lo más pronto posible, pero justamente a partir de mañana ya estaremos organizando ese magno homenaje que se merece y que además una gente de la universidad cercanísima a la Universidad de Guadalajara, y de la propia FIL. Se pensaba presentar La Muerte se va a Granada. Así es, y también iba a estar presente en un homenaje a Arreola y en una entrega de la presea que él mismo recibió, la de Sor Juana Inés de la Cruz, en este caso a Margo Glantz. Algo también importante, Marisol, subrayar, dices que es una persona muy cercana a la Universidad de Guadalajara. De hecho, mañana habrá un homenaje de cuerpo presente en este recinto. Así es, en el Paraninfo de la universidad hay un homenaje de cuerpo presente, ahí estaremos, pero más allá de ese homenaje de cuerpo presente, como Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también haremos un acto público. Hemos estado evocando su memoria, su legado, sus libros fascinantes, Noticias del Imperio, José Trigo, Palinuro de México. Yo sé que es muy difícil tratarlo de resumir en unas cuantas palabras, Marisol, pero ¿cómo podrías tú sintetizar esa esencia de don Fernando? Es difícil resumirlo, yo creo que se va uno de los grandes novelistas del siglo XX y del siglo XXI, dio novelas que van a ser leídas por generaciones y generaciones de mexicanos, y se va a seguir hablando de don Fernando del Paso durante mucho tiempo, porque son obras clave, son novelas que van a seguir en la literatura universal y en la historia de la literatura nacional. Marisol, y finalmente tu relación con él, ¿nos podrías platicar también alguna circunstancia que te gustaría compartir con nuestro público? Sí, Laura, con gusto. Mira, justo la primera edición de La Muerte se va a Granada. Era una edición en la editorial Alfaguara y a mí me tocó editarla. Entonces tuve la fortuna, ya había editado Linda 67. Lo traté poco en ese momento, lo traté más con La Muerte se va a Granada, pero el tiempo a partir del que yo estoy como directora de la FIL es cuando más me acerqué a don Fernando, porque viví en Guadalajara. Yo no puedo hablar en pasado, ¿verdad? Todavía vivía en Guadalajara y pues tuvimos la oportunidad de partir con él en varios momentos, incluso el día que le dieron el premio Cervantes, el día que se le notificó que él era quien ganaba el premio Cervantes, nos tocó estar con él en una conferencia de prensa y me pidió que yo estuviera con él en esa conferencia de prensa pública en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. Hubo cercanía, hubo simpatía, hubo amabilidad, fue generoso y bueno, pues es una pérdida que nos entristece y nos llega de manera muy directa. Definitivamente, Marisol, agradecemos este tiempo, te enviamos un beso muy grande, que tengas muy buen viaje y nos vemos allá en la Feria del Libro para seguir recordando a don Fernando del Paso. Así será y les agradezco mucho a ustedes por todo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ahí está el recuerdo. Decir también que Noticias 22, Canal 22, estará presente mañana en este homenaje que ya bien nos refiere Marisol Schulz, allá en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, siguiendo muy de cerca este último adiós y este recuerdo a don Fernando del Paso y parafraseando a Jorge Fernández, que hoy nazca un nuevo lector de este gran escritor mexicano. Efectivamente, vamos a seguir platicando acerca de la figura, su paso por las letras, su paso por la vida. Y bueno, vamos a una pausa compartiendo con ustedes algunas de sus palabras en torno a quienes fueron sus referentes, sus padres literarios, Rafa. James Joyce, entre ellos. La lista sería muy larga. James Joyce es uno de mis progenitores, uno de mis padres literarios. Pero también te puedo decir lo mismo quizás de Lezama Lima, de Carlos Fuentes, de Cortázar. Lo que sucede es que a veces uno no sabe bien de quién es hijo. Es la crítica y son los lectores los que descubren a los verdaderos progenitores. Héctor Iván González está con nosotros, crítico literario, escritor, traductor, quien además nos va a presentar varias publicaciones que probablemente no conozcamos la mayoría del público porque en México creo que no estuvieron editadas, pero ya nos platicarás. Bienvenido, gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pues antes que nada, como crítico y como escritor, ¿qué representa para ti esta ausencia, esta falta hoy de Fernando del Paso?
Pues Fernando del Paso para mí era un referente de la novela, por ejemplo, histórica. Noticias del Imperio es una novela que conjuga temáticas como la ocupación de 1862 por parte de Francia, España y Austria, y al mismo tiempo una suerte de monólogos interiores, ¿no?, de Carlota de Habsburgo. Entonces, es un experimental y al mismo tiempo es un autor histórico, es un referente de la novela canónica. También Palinuro de México, una novela muy joyciana, a partir del lenguaje, a partir de la erudición del mundo de la medicina, de las agencias de comunicación. Y bueno, obviamente José Trigo, ¿no?, Los ferrocarrileros, una novela del 66 con el que gana el premio Javier Villaurrutia. Estamos hablando de una constancia de por lo menos 10 años de trabajar cada una de sus novelas, ¿no? 66, 77 y 87. Una voz potentísima, poética, de novelas de más de 600, 700 páginas en algunas ocasiones, y que se coloca en una especie de paralelismo entre el boom y la generación de medio siglo. No es parte de una ni de la otra, sin embargo vive en Europa como los del boom, sin embargo experimenta con el lenguaje, como los de Casa del Lago, como Salvador Elizondo, José de la Colina, y que obviamente al tomar muy en serio su obra fue pocas obras, pero de mucho trabajo, de mucha reflexión, y que a final de cuentas 2015 le da el premio Cervantes que tanto esperábamos y otros tantos que obtuvo, ¿no? Hablas de la experimentación en el lenguaje, porque son varios niveles los que pueden detectarse al acercarse a cualquiera de las obras de Fernando del Paso. Efectivamente, hay por una parte una erudición en cuanto a los referentes que puede tener de la cultura, desde lo mítico hasta estas referencias a novelas de otros autores. Y también está esta experimentación que nos muestra un lenguaje muy exuberante, con enumeraciones de situación, de objetos o de circunstancias. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Porque hay muchos otros autores que, ahora que mencionabas el boom, la época que lo rodea, por dar un genérico, que experimentaban, como puede ser Cortázar, como puede ser Fuentes, desde luego, en fin, y tú mencionaste y otros autores. ¿Cuáles son estos elementos del lenguaje que uno puede desentrañar más allá de la anécdota o de esta parte de información erudita que contiene? Pues tal como lo dices, esta enumeración, esta suerte como de desborde lingüístico, nos damos cuenta, por ejemplo, en Carlota, que se manifiesta una locura de alguna manera en una exuberancia, en metáforas, ¿no? De pronto le está hablando a Maximiliano y dice que le va a dar nalgadas con un nopal, y de pronto entra como en referencias casi como del teatro clásico griego, así como de nubes y que se va a elevar por los aires, y de pronto puedes darte cuenta de que lo estás leyendo, y a mí sí me pasaba, me causaba gran sorpresa y estupefacción al ver y decir, es que ¿de dónde saca tanto? Esta imaginación que de pronto roza un poco como el surrealismo, que roza un poco la escritura automática, que al mismo tiempo tiene mucho de poesía, ¿no? Esta forma de las metáforas, porque también podrían ser metáforas malas, o también podrían ser enumeraciones que dices, no le salió el truco, pero en realidad, por lo menos en Noticias y en Palinuro, que va muy en busca de esto, muy al estilo del monólogo interior de Molly Bloom, de Joyce, sí lo logra muy bien, es una voz portentosa, y al mismo tiempo, pues, ¿qué son novelas? Yo no sabría decir, porque cada capítulo hay un capítulo del monólogo, uno histórico, luego un discurso de Soy un hombre de letras, luego una escena de Juárez, Entonces, es una novela que va a muchas cosas, y a mí algo que me gusta decir de Del Paso es que es inclasificable. O sea, que no puedes decir, sí, entra en el rasero del costumbrismo, en el rasero de la experimentación per se. Tiene como de muchas aguas, es un personaje, él como narrador, totalmente inasible, incluso discutible, ¿no? Si es neobarroco o no es neobarroco, que si es boom o no es boom. Da para muchas conversaciones, ¿no? Esto es muy interesante, y ya que mencionas Palinuro, yo creo que es autobiográfico siempre. Hasta en las cartas, en los monólogos de Carlota, Noticias del Imperio, hay cierta esencia de esas pasiones y de esas filias de Fernando. Y hablas de una generación rapidísimo, dice Margot Glantz en Twitter, definitivamente mi generación se extingue,
muere Fernando del Paso, gran amigo y gran escritor. Estás hablando de las generaciones del boom, de las corrientes literarias, y antes de seguir con estas disertaciones, este recuerdo a Fernando del Paso, vamos a recordar lo que sucedió durante el homenaje que se le rindió en la FIL, donde estaba todavía Rafael Tovar de Teresa presidiendo la mesa, y rescatamos en estos 80 años que cumplió Fernando del Paso las voces de dos de los participantes de esta reunión. La literatura es un espacio, dijo del Paso un día a Gerardo Ochoa Sandi. La literatura es un espacio donde se formulan preguntas, no donde se encuentran respuestas. El pintor, el músico y sobre todo el escritor que maneja palabras son creadores de sueños. Y esos sueños tampoco alivian nuestras obsesiones y temores, los exacerban. El arte no es una respuesta, el arte es un abismo. Muchas gracias. Fernando del Paso, con 4 magistrales novelas, se ha consagrado como un sólido e imprescindible narrador, dueño de una magnífica prosa y una fascinante poética que dialoga, cuestiona, mitifica y transgrede, que se burla y se duele de la historia personal y colectiva, que ofrece por igual visiones esperanzadoras y desoladoras. Del estudio de las 3 primeras novelas de Del Paso, se establece un punto fundamental de su poética: la oposición a una verdad única y acabada y la propuesta por un futuro abierto al diálogo, a la revisión y a la reconciliación a través de la literatura. Bueno, estamos hablando de este lenguaje, Héctor Iván González, de una cierta profusión de palabras. Total. A mí la duda que me surge, así como desde luego a James Joyce es difícil de traducir, ¿qué ocurre? Como tú eres traductor también, además de ensayista, de crítico literario, de articulista en diversos medios, ¿qué tan factible es, conociendo otras lenguas, traducirlo? Se ha hecho en muchos idiomas. ¿Es posible representar lo que él ha hecho en otras lenguas de una manera fiel, digamos? Pues, en el caso de Joyce es muy todo un tema, ¿no? Influyó tanto a Faulkner, a Dos Pasos, a los franceses. O sea, el hecho de poder hablar de un lenguaje, además bajándose como del nicho, además recordemos que es muy de la calle el Ulises de Joyce, y precisamente en Palinuro se hace como esta suerte de llegar a hablar de las tabernas, estar en los bares y estar hablando de la escuela de medicina y todo esto, y sobre todo, digamos que hay como una cadencia del idioma. Lo que quería Joyce de alguna manera es retomar mucho de la cadencia de Gustave Flaubert, de Madame Bovary, los 3 cuentos. Entonces, a mí me parece algo que dice Steiner, me parece muy pertinente. Entender es traducir. Entonces, al poder hacer esto, al poder captar la esencia de lo que quería, por ejemplo, Joyce hace juegos de palabras a partir de las sonoridades, ¿no? Estas formas de hablar de los irlandeses que de pronto están haciendo un apodo, pero ese apodo puede ser verbo y al mismo tiempo lo mueven tantito y se vuelve adjetivo. O sea, esta forma de malear el lenguaje, eso es lo que Del Paso nos da. Es una plasticidad de pronto de decir, creía yo que había leído algo en español, pero ahora me está haciendo que dude de mis propias creencias. Y eso es lo que hace a Del Paso un maestro de maestros. Yo platicaba mucho con Daniel Sada de él y lo considera un maestro total. Pueden hablar con Juan Villoro, pueden hablar con cualquiera de los autores que están ahorita publicando y siendo traducidos, y van a mostrar que sí hay una cátedra o sí hay una especialización. Hay un ejercicio que hacía, y eso nos lo contó Pepe de la Colina, con otro escritor, Antonio Montaña, colombiano, quiere escribir frases en sus Olivetti o en sus Remington, según tuvieran su marca, juntos los 3 en una mesa, a ver quién hacía la frase más larga sin un solo punto y seguido. Entonces era coma, 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 y seguir haciendo el ritmo, y el que la hiciera más, digamos, más extensa, teniendo lógica, teniendo ritmo, teniendo cadencia, ganaba. Y que en eso ya terminaban y se sentaban a comer porque doña Socorro les hacía comer. Entonces, ese tipo de ejercicios, de ver el idioma como lo ve un poeta, prácticamente yo creo que Del Paso, además de sus sonetos, mucha de su poesía está en su prosa, mucha de su poesía está en sus obras de teatro, en su ensayística, pero sobre todo en estos monólogos líricos de Carlota de Habsburgo, que sí
creo que a más de a muchos cientos nos han dejado impávidos, ¿no? Fríos, definitivamente. Vamos a hacer una pausa, Héctor Iván. Vamos a continuar platicando y recordando a Fernando del Paso y otra de sus filias, en este caso, la pintura. Él, antes de leer a Joyce, antes de leer a Cervantes, leyó las tiras cómicas de Tarzán. Yo pensé que iba a ser dibujante, que iba a ser pintor. Por una serie de razones me frustré porque no encontré el medio apropiado para expresarme. Yo pensaba que era el óleo, no lo fue, y muchos años después descubrí que era la tinta china. Ahora uso técnicas muy diversas como la exposición de las 2000 caras, pero realmente me siento más bien como pez en el agua o como pez en su tinta con la tinta china. Comencé a trabajar la tinta china hace 20 o 30 años. Empecé a hacer castillos, muy obsesionado por las imágenes de Escher, también por algunas imágenes de Magritte, sobre todo en Palinuro de México, donde abundan mucho la imaginería plástica y el color tiene una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Pero probablemente en las otras obras algo se ve de eso también, ¿no? Uno, en cierto modo, pues claro, sí dibuja cuando escribe, ¿no? Y agradecemos que se sume a este homenaje, a este recuerdo, Eduardo Antonio Parra, celebrando el legado, la memoria de Fernando del Paso. Hoy, Eduardo, en el límite de la noche, lloramos esta partida. ¿Cómo estás? Pues impresionado, ¿no? Digo, pues con la muerte de Fernando, pues se nos va uno de los más grandes, yo creo. ¿Sí? Eduardo Antonio, una pregunta que me surge cuando veo el impacto que ha tenido, que lo podemos ver siempre, pero ahora el fallecimiento de don Fernando del Paso, para las generaciones posteriores, para la generación tuya, por ejemplo. ¿Cuál fue el legado que les dejó? ¿Cómo se refleja? Él hablaba hace un momento, rescatábamos un testimonio, habla de sus padres literarios. Supongo que... Sí. Para cualquier escritor de tu generación, uno de esos padres o uno de esos referentes tendría que ser don Fernando del Paso. ¿Tú cuál crees que sea esa impronta que deja en estas generaciones? Mira, yo lo que creo es que nos enseña Fernando del Paso a todos los de mi generación un respeto inmenso por el lenguaje, un conocimiento del lenguaje como herramienta literaria, y por supuesto también tomarlo desde el punto de vista lúdico, juguetón, jugar con él, ampliarlo, buscar nuevos significados. Creo que Fernando del Paso, como narrador, digamos que amplió la lengua española mucho más que muchos poetas. Yo creo que eso es lo principal, por supuesto. Las 3 novelas grandísimas de él, pues ahí están, todas tienen que haber influido en muchos autores de mi generación, y yo creo que en los posteriores. Incluso también, bueno, dije las tres grandes, pero Linda 67 me parece también un excelente ejercicio dentro de la novela negra, ¿no? Entonces sí, son cosas que nos enseñan a jugar, a ser versátiles en lo que queremos escribir y a respetar profundamente la lengua española. Esto es muy importante, Eduardo, lo comentas y hablas del poeta, y también hay que subrayar que es el dramaturgo, es un hombre que incursionó en diversos géneros y que de alguna manera, más allá de esa riqueza de lenguaje, sabe comunicarse con la gente. ¿Cómo podemos aproximar precisamente a las nuevas generaciones a esta obra de Fernando del Paso? Pues yo creo que pues, simplemente recomendándoselas, ¿no? O sea, hablándole un poco, por ejemplo, de lo que aborda la novela José Trigo, que es, bueno, por supuesto, la huelga de los ferrocarrileros, pero que se retrasa hasta la guerra de los cristeros, etcétera, etcétera. O Palinduro de México, que es un juego inmenso, pero que dentro de ese juego inmenso contiene una crítica profunda a los hechos de 1968. No se diga Noticias del Imperio, que digamos abarca gran parte del siglo XIX, que es la formación de este país tal como es ahora, digo desde el punto de vista de Carlota, que también nos entrega no nada más un fresco histórico, sino unos enormes monólogos de una mente perturbada, pero también de repente bastante lúcida, que tiene que ver con la historia reciente o la historia lejana de su propia vida, que fue la guerra de la intervención francesa.
Creo que eso es lo principal, o sea, hablarles de qué trata para que se les antoje y decirles que el banquete literario en cuestión del lenguaje va a ser superlativo. Indiscutiblemente, Eduardo, muchísimas gracias. Y algo que hay que subrayar es que cada vez que regresamos a Fernando del Paso nos encontramos nuevas sorpresas. Uno puede leer 2, 3 veces, 4 veces Noticias del Imperio y siempre seremos nuevamente sorprendidos por esa magia, no solo del lenguaje, sino de la fuerza narrativa de don Fernando. Por supuesto, y el sentido del humor en Pardinuro, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Que uno no para de reírse por completos capítulos, sí. Y sobre todo imaginarse en esa figura de Palinuro al propio don Fernando, que es todavía mucho más divertido, sabiendo que él tenía ciertas afinidades con su personaje. Por supuesto, sí. Muchísimas gracias. Estamos en la misma época. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Te enviamos un fuerte abrazo y de verdad celebramos que nos acompañes esta noche para festejar, porque es una fiesta, la memoria y el legado de todo lo que nos deja don Fernando. Por supuesto, les mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, pues ahí está Fernando Paso que enseña a las nuevas generaciones de escritores, porque bueno, tú has hablado mucho de los públicos, está el público lector, pero también está ese otro público que es ese círculo rojo de los propios escritores que les dice, esto se puede hacer, puedes hacer esto, si es posible explorar por acá. Una cosa que me ponía a pensar a partir de la conversación con Eduardo Antonio Parra, que hablaba de Linda 67, está la ciudad de San Francisco, como está en Palinuro, en México, el centro histórico de la Ciudad de México. Los sitios tienen una importancia como escenarios, pero casi como personajes también, ¿no? ¿Tú cómo ves esta utilización del espacio físico dentro de las novelas de Fernando del Paso? Yo creo que además logra que las veamos de manera diferente, ¿no? Yo creo que cuando lees José Trigo y pasas por Nonualco Tlatelolco, es otra cosa. Yo pasaba constantemente y de pronto después de leerla me asomaba a ver, recuerden que la historia pasa en estos vagones vacíos donde es una ciudad rodante y al mismo tiempo pues la estructura de los capítulos son una pirámide, va 1, 2, 3 subiendo al séptimo, luego hay un puente y luego van bajando y termina siendo una vía de ferrocarril que se une en los capítulos. Como también las subidas y las bajadas de la ciudad de San Francisco. Totalmente. El protagonista que está siendo, digamos, acosado y que está casi en un laberinto del que no puede salir, ¿no? Emocionalmente. Y que pasa en carro y que Linda 67 tiene que ver precisamente con el carro de Linda. Exacto, tiene mucho, eso me comentó mi querida amiga Paulina del Paso, quien mando un abrazo fuertísimo y a toda la familia. Precisamente que fueron a San Francisco y que don Fernando tomaba notas de cosas que estaba él observando, de las calles. O sea, fue en un viaje donde él observó para hacer esto. O sea, tiene que ver un poco casi con Émile Zola, pero también tiene que ver con esta forma de encarnar, como bien dices, el centro histórico. Ahora, también está el asunto de la historia de los lugares, cómo los va penetrando, por ejemplo, en la erudición que tiene don Fernando, que te habla del Palacio Presidencial y que te sugiere Noticias del Imperio, que en realidad esto me gustaría corroborarlo así en documentos históricos, pero que entre los dos planos que vienen a América, viene el de la cárcel de Perú y el del Palacio Presidencial. Y dice el maestro que se intercambian y que terminan construyendo la cárcel de Perú como Palacio Presidencial y el Palacio Presidencial en la cárcel de Perú. O sea, eso hay que corroborarlo como muchos datos, porque es una novela histórica, sí y no. Al mismo tiempo va metiéndose con muchas cosas. A mí eso es lo que me obsesiona, aunque va Juárez en su gobierno itinerante a Paso del Norte y después obviamente pues se llama Ciudad Juárez esa ciudad, ¿no? Entonces, claro, las ciudades, los espacios, los ambientes, las discusiones, todo eso está encarnado. Y en algo que mencionábamos antes, la erudición. O sea, de pronto te va a hablar de la invasión de 1862, que 2 años después llegaron los Habsburgo, y te empieza a hablar de otros momentos que en América Latina hubo intervenciones de europeos, ¿no? O lo que representa el gobierno de Luis Napoleón, ¿no? El segundo imperio bonapartista. Entonces,
Pues realmente yo ahí lo mencionaría y lo vincularía con Víctor Hugo y con Notre Dame y con Los Miserables y con incluso Dumas con El Conde de Montecristo. O sea, estamos hablando de que esta novela tiene esos paralelismos, ¿no? En El Conde de Montecristo hablan de los Borgia, ahí está Edmond Dantes, o sea, de estas novelas que son como catedrales, que las puedes recorrer, que te puedes quedar en un aspecto o te puedes ir al aspecto histórico, arquitectónico. Bueno, que no acabas, ¿no? No terminas y es fascinante recorrer desde esta mirada. Dicen que del Palacio Nacional se dieron cuenta porque todas las ventanas estaban hacia adentro y dijeron, qué raro que no haya una sola hacia afuera. Perfecto. Pero queda, como dices, para la investigación. Y ahora los invito a revivir parte del discurso que ofreció cuando recibió el Premio Cervantes 2015, esto fue en el año 2016, evidentemente un año después de que se le informara, donde inclusive platica de lo que guardó en esa caja de tiempo célebre para la posteridad. Un hermano de mi padre que tenía una gran biblioteca virgen, nadie la leía, compraba los libros por metro, me invitó a pasar 15 días en su casa muy cercana al zoológico, desde donde se escuchaban a distintas horas del día los estentóreos rugidos de los leones, y yo me dije leoncitos a mí y me zambullí en la literatura de los clásicos castellanos. Desde entonces estoy familiarizado con todos ellos. Tirso de Molina, López de Bayo, López de Vega, Garcilaso, Góngora, Cipresio Leíta, Quevedo, Baltasar Gracián y varios otros. Fui allí también, en la casa de mi tío, donde me enfrenté con Don Quijote en desigual y descomunal batalla. Él, la más de las veces, jinete en Rocinante o a horcajadas en clavileño, y yo en miserable situación pedestre. No obstante, mi señor y Sancho Panza estaban ilustrados por Gustavo Doré y eso me sirvió de báculo. Salí de su lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podían llevarse. Toda mi vida ha continuado la riña entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Ninguna de las dos ha triunfado, y esto ha significado para mí un conflicto muy profundo. Sin embargo, mi mano derecha se ha impuesto, no sé si soy escritor, pero sé que no soy pintor. Nunca he dejado de escribir para dibujar y siempre he dejado de dibujar para escribir. Sin embargo, la lucha más prolongada que he sostenido en la vida ha sido contra mi propia salud. Desde que era muy pequeño me operaron de algo que se llama adenoides hasta el momento actual en que supero las secuelas largas y dolorosas de 2 series de infartos al cerebro de carácter isquémico. He estado cuando menos 15 veces en el quirófano por una apendicitis, por 2 células, 2 tumores benignos, un desgarre en el corazón, un stent en la arteria femoral superficial de la pierna derecha, otro en la arteria coronaria izquierda del corazón, 2 oclusiones intestinales y, entre otras cosas, 2 operaciones de las que llaman a corazón abierto, además de recurrentes ataques de gota y una fractura del tobillo derecho. Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio y me dijo, pero hombre, así va usted a ir a España. Y yo le contesté, yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en avión de ruedas. Dije antes que todavía no quiero nacer. Pamplinas, fue una bravuconada. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Nunca escribí para ganar premios, pero ya ven ustedes, aquí estoy. Quise casarme con Socorro y me casé con ella. Quisimos tener hijos y tuvimos hijos. Quisimos tener nietos y tuvimos nietos. Y desde hace 2 años tenemos una bisnieta, Cora Kate McDougall del Paso. Espero que algún día sus padres le recuerden que su bisabuelo le deseó que ella agradezca haber venido al mundo a compartir la vida con todos nosotros, aunque no sé en qué lengua lo hará, puesto que nació en la tierra de James Joyce, Irlanda. Hace mucho tiempo el joven poeta mexicano tabasqueño José Carlos Becerra obtuvo una beca Guggenheim y con ella se fue a Londres con el propósito de comprar un automóvil con el cual recorrer Europa. Una madrugada, camino de Roma a Brindisi, en Italia,
No se sabe qué sucedió. Tal vez se quedó dormido al volante, el caso es que se desbarrancó y se mató. Yo llegué también con mi beca Guggenheim a Londres pocos meses después y me alojé en la casa del mismo amigo mutuo, Alberto Díaz Lastra, en donde él se había alojado. Allí José Carlos olvidó una camisa que yo heredé. Desde entonces, cada vez que yo sentía pereza de escribir, desánimo o escepticismo, me ponía la camisa y comenzaba a trabajar. Consideré que yo tenía un deber hacia aquellos artistas, hombres o mujeres, cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Por eso esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Depositarla en la caja de las letras no significa que yo no vuelva a escribir. La magnificencia e importancia del Premio de la Literatura Española Cervantes me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea metafóricamente, una y otra vez hasta que se acabe. No la camisa, sino mi vida. Pues momentos muy emotivos al escuchar cómo recibía este premio Cervantes y siempre con ese fino y refinado sentido del humor que lo caracterizó toda su vida. Claro. Ahora, creo que también tiene que ver el asunto de esta cercanía con la literatura inglesa, ¿no? Con Lawrence Sterne, ¿no? Con Tristram Shandy, este asunto de que no quiero nacer y sí quiero nacer, cómo empiezan las aventuras y opiniones del caballero Tristram Shandy. Y creo que este asunto de que haya vivido gran parte de su vida en el extranjero es muy importante, ya que se va primero a Iowa, a este programa de escritura que lo fortalece, le da herramientas para trabajar ya palinuro, para incluso conocer teorías de bastante de vanguardia en los 69, 71 es que se va él, y a final de cuentas conocer conceptos como la autoficción, los espejos literarios, y bueno, luego la BBC en Londres, poder investigar en las bibliotecas donde estuvieron Marx, donde estuvieron los grandes investigadores, economistas, literatos, y luego Francia, ¿no? Con TV France. A partir de eso, cierra este ciclo de lo que sería la escritura de Noticias del Imperio, y a mí me parece que ningún europeo ha escrito una novela como Noticias del Imperio. Creo que les da una en el mejor de los sentidos, sin ningún chauvinismo, o sea, sí les demuestra cómo es ese fenómeno de la intervención francesa, cómo fue incluso literario, histórico, desde 1799 con el ascenso de Napoleón Bonaparte, prácticamente hasta 1914 con el asesinato de Franz Ferdinand, ¿no? Lo que inicia la Primera Guerra Mundial. Pues es una enciclopedia de historia, es una enciclopedia de belleza literaria, de artilugios, y que creo que, como estábamos viendo ahorita, los mismos europeos pasmados observando la erudición con la que conocen las literaturas de sus países, ¿no? Mejor a lo mejor que ellos mismos, ¿no? Pues ahí está inclusive sus 3 tomos, el tercero de ellos aún inédito, sobre la historia. Sí. Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero antes de la misma, les compartimos que durante su último informe frente al Fondo de Cultura Económica, José Carreño también habló de la ausencia de Fernando del Paso. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos. En todos los ámbitos, desde luego el gran novelista del libro en español, desde luego el ya consagrado dramaturgo. Vamos a lanzar este libro sobre la muerte de García Lorca, La muerte se va a Granada, de Fernando, una obra de teatro también muy dramática. Y también tiene literatura infantil muy importante, Ripios de adivinanzas, que tuvieron un éxito increíble. Es decir, logró un gran artista que logra conectar, que logra comunicarse con todos los públicos y en todos los géneros. Realmente, bueno, y qué decir de su obra gráfica, es decir, un gran artista gráfico también, que ennobleció muchas de nuestras ediciones de sus propios libros. El Palinuro es una portada de él, que es así muy de la época de los 60s. Y así, digamos, pues, obviamente es una pena su pérdida, pero también es un orgullo muy grande el legado que nos deja, y ese va a sobrevivir a la cultura mexicana, desde luego al catálogo del Fondo de Cultura Económica, donde está toda su obra, y a las nuevas generaciones. Ya estaba programada su presencia, la presentación de su obra de teatro sobre García Lorca. Ahora le vamos a convertir esa presentación en un homenaje más amplio a toda su obra y
a todo su desempeño también como mexicano, como crítico incluso de la vida pública, en todos los aspectos dio un ejemplo de lucidez, pero también de autoridad ética, moral. Se fue ya el último eslabón de una gran generación que tuvimos de escritores mexicanos que iniciaron la internacionalización además de nuestras letras y que pusieron un sello particular en nuestra literatura, que utilizaron nuestra historia para hacer creación, que en el caso de don Fernando, además pusieron un sello particular en su relación con el mundo cultural, con el mundo social y político. Don Fernando es de las personalidades irreverentes que toda literatura necesita. Lamentablemente ya no está, pero lo que siempre se dice es cierto. Están sus obras, están las editoriales que deberían seguirlo publicando, está la gente que tendría que seguirlo leyendo, y creo que una parte importante es también no olvidar que las nuevas generaciones merecen conocer todo eso. A veces se nos va de las manos y creemos que cuando los escritores están vivos y son clásicos, pues ya después habrá tiempo para la promoción. Yo creo que no, que hay que hacerlo, y nuestros nuevos lectores van a encontrarse con algo además muy sorpresivo. Yo lo lamento mucho, pero creo que tener el placer todavía y la posibilidad de leer sus libros, pues es lo que nos deja y es la gran riqueza que tiene este país. Bueno, ya lo decíamos, un autor que no nos deja de sorprender, aunque ya hayamos leído las obras, lo seguimos redescubriendo y hasta nos descubrimos de repente a nosotros mismos. Totalmente. Hace poco, Paulina del Paso pudo encontrar un discurso que dio el maestro en agosto de 1968. Es un discurso, después de que le dan el Villaurrutia, él asiste a un ciclo que se llamaba El autor frente su público, y justamente empezó a hablar de lo que estaba trabajando, pero si se dan cuenta, en el 68 apenas acababa de entregar José Trigo y empezaba a trabajar Palinuro, pero ahí es a partir de ese juego entre autobiografía y no, entre relación, por ejemplo, su mamá tiene un embarazo antes, un embarazo que se malogra, desafortunadamente, y después nace el maestro del Paso. Entonces él siente que de alguna manera es ese hermano que iba a nacer y que no nació, y él crea una relación como bipolar a partir de esto, como de una especie de desdoblamiento. Ese es en gran medida el origen de Palinuro de México. En algún momento ya lo publicamos en El Cultural, un fragmento, y luego en Inundación Castálida del claustro de Sor Juana, donde pudimos hablar extensamente sobre este momento y este discurso, y se desprenden muchas cosas, por ejemplo, el asunto que tiene con la pintura y, por ejemplo, con los surrealistas. A él le interesa mucho el cubismo, le interesa mucho Max Ernst, Andrew Deroux, Pablo Picasso, obviamente. Entonces, Duchamp por ahí también. Duchamp, pensar, ¿no? Eso también le toca, en un inicio como estos franceses lo marcan, y después tiene la oportunidad de conocer en Inglaterra a varios otros escritores, obviamente. Hay esta anécdota que él llega después de que 2 meses que falleció José Carlos Becerra, que se pone la camisa para escribir, para, digamos, sentir un homenaje, decir, tú que estás desanimado, ¿qué podría hacer José Carlos Becerra estando vivo, ¿no? Y ahí conoce también a Felipe Ehrenberg. Entonces, estamos hablando de uno, como él se autodenominaba, neólogo. Entonces, imagínense este diálogo, Fernando del Paso, Felipe Ehrenberg, y entonces creo que ahí es muy prolífico lo que sucede, y ahí están en estos castillos que hacen estos juegos, ¿no? Castillos en el aire, le titula, y que además es su venganza porque él era de origen zurdo y que es una maestra muy católica, lo que le obliga a tomar la mano derecha porque es lo normativo, ¿no? Entonces, a partir de eso, él se autodenomina pintor de mano izquierda y escritor de mano derecha, y creo que también eso de vincularlo como personaje que está entre muchas aguas, como entre la novela histórica, experimental,
la historia, incluso podríamos hablar del análisis geopolítico como Bajo la sombra de la historia. Entonces es un autor inagotable, inclasificable y bueno, pues que se nos fue y que nos deja una obra vastísima. Ambisiniestro, como él mismo se definía. Ya tienes otro libro, Laura. Sí, hay varias publicaciones que Héctor Iván nos ha traído y que cada una tiene alguna particularidad. Pues este es el álbum que se realizó en España por la Universidad de Alcalá de Henares, que dirigió Paulina del Paso y un editor español, y pues propiamente vienen textos de Elena Poniatowska, de Rafael Tovar y de Teresa, Ángel Ortuño, uno de su servidor, y que precisamente trataba de retratar esto. O sea, de pronto Del Paso es un escritor que necesita este espacio de museo, estos muros para retratar tanto su imaginario como su escritura. Hubo una especie de panel con corbatas coloridas, contrastantes, algunas estridentes que se exhibieron allá, parte de sus dibujos, parte de publicaciones en otros idiomas, como la traducción al francés de Noticias del Imperio, que hizo Claude Fell, este gran traductor de Paz, de Fuentes, de Neruda, y al mismo tiempo pues las ediciones, que es un autor que ya era muy conocido en Europa, que les decía muchas cosas y que de pronto, poco a poco nuestras generaciones fuimos tomando y haciendo nuestras. Yo festejo mucho que se volvió después esta figura de los trajes coloridos, de los lentes, tan socorrido en la fila de Guadalajara. Él mismo me tomó una foto con él y me dice, ¿una selfie? Le digo, exacto, es una selfie lo que nos vamos a tomar. Entonces, era un rockstar de la literatura. Se volvió poco a poco un rockstar, cambió mucho de estilo, de este escritor que vemos tanto en la biblioteca de Francia, que era sin barba, más regordete, de una voz grave, muy serio, incluso diríamos adusto, a después convertirse en un Del Paso risueño, como el abuelito que todos quisiéramos tener, y al mismo tiempo un señorón, un maestro de las letras, y volvemos, como dijo Eduardo Antonio Parra, o como diría Daniel Sado, como diría Yuri Herrera, un maestro de, estas generaciones que están escribiendo y están siendo traducidos y que realmente no dejó de tener lectores, pero ahora tiene más y eso hay que festejarlo, ¿no? Indiscutiblemente. De hecho, el año pasado recibió la medalla Sor Juana, ya escuchábamos a Marisol Schulz, esta distinción que se entrega dentro del marco de la Feria del Libro, fue a principios de este año, y la última entrevista que concedió fue para Canal 22. En Zapopan, Jalisco, el escritor Fernando del Paso nos recibe en su casa. Elegante y colorido como siempre, su atuendo está en tonos olivos. Su traje en verde seco, que contrasta con su camisa verde como aceituna manzanilla. Su corbata es dorada, como el oro del fruto maduro. Se le ve contento de saber que la Universidad del Claustro de Sor Juana ha decidido entregarle la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Dice que se acercó a la obra de la 10ª musa en la casa de su tío Rafael, pues en su enorme biblioteca conoció a Cervantes, a Verne y a Sor Juana. A Cervantes, a Julio Verne y a Sor Juana. Con Cervantes viajaba yo por España, con Julio Verne nada más, menos que por el mundo y el universo, y con Sor Juana por el lenguaje castellano. A mí siempre me gustó mucho el soneto, entonces adoro los sonetos de Sor Juana y soy sonetista. Para él, que nació con habilidades grandes en distintos territorios de la expresión humana, eso a veces le provoca conflicto. El autor de Noticias del Imperio puede dibujar con sus dos manos al mismo tiempo y puede desarrollar por años la idea de un libro. No cree que un escritor deba escribir demasiado, solo aquello que realmente sea capaz de escribir. Yo hubiera querido ser nada más una de las dos cosas, no tener las dos inquietudes, es demasiada carga. Sí. Y yo no he logrado progresar en la pintura. Por ejemplo, desde chico quise pintar el óleo, fue un fracaso. Entonces el óleo no se me ha dado realmente, sino la tinta china y el guache. He dejado de pintar para escribir, y he dejado de escribir para pintar, pero me duele más dejar de escribir. Yo creo que mi verdadera vocación es escribir. Del Paso asegura que la obra en donde más se reconoce es Palinuro de México.
y que existe una carga al saber que su obra ha impactado en otras vidas. Pero yo no soy marinero. Es una autobiografía de mentiras, o sea, de mentirijillas. Es lo que fui yo, lo que no fui, lo que pudo haber sido, lo que la demás gente pudo haber pensado que era yo. Y, en fin, un ser humano, una infancia y una adolescencia contada en varios y distintos tiempos. He sido muy ambicioso en la vida, pero se me ha cumplido casi todo. Yo estoy satisfecho con lo que he hecho y así me muero ahorita y digo, bueno, ya cuando menos tuvo un sentido en mi vida, ¿no? Varios sentidos. Porque además yo no me siento capaz de superarme, ¿no? Las muchas habilidades, los muchos talentos y los muchos sentidos de la vida de Fernando del Paso, y el humor que se ha mencionado en varias ocasiones es algo que también lo acompañaba. Yo creo que hasta en su pintura también se puede ver un juego, una sinfonía, el manejo de los colores, y no se diga también en sus trabajos en Linda 67, Palinuro de México y en otras desde José Trigo se nota, ¿no? Yo creo que ahí queda manifiesta este humor y la filosofía con que abrazaba la vida. Sí. Nada más comentar, además del homenaje mañana en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el próximo viernes también se rendirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes para evocar, para celebrar la memoria, el legado, la literatura, la pintura, el arte de don Fernando del Paso. Héctor, tenemos un par de minutos para despedir. ¿Cómo cerramos este recuerdo? Pues yo creo que el maestro del Paso nos enseñó mucho a amar la vida y amar el arte de una manera incorruptible. Yo creo que se abrazó a su vocación, ¿no? Tomar la decisión de dejar esta agencia de publicidad donde trabajaba, que le tenían un muy buen sueldo, que parece que tenía una vida bastante desahogada, e irse a Iowa, irse con sus 3 hijos, los 3 mayores, y aventarse. Parece que su papá Fernando padre, se lo recriminó y después quedó como una nostalgia que no pudiera ver que su apuesta vital cobró frutos, y precisamente cobró frutos como premios o como la conclusión de las novelas, que son realmente portentos literarios, y que en cada uno de sus detalles hay algo de arte, ya sea en escoger un vestuario, en tomar una copa, tomar un té, en pintar. Creo que en todos los aspectos la belleza está imbuida, y eso, pues, del Paso nos recordó que estamos vivos, ¿no? Sí. Fundamental. Pues Laura, se nos está acabando el tiempo, tenemos un minuto. La invitación indiscutiblemente es a leer a Fernando del Paso, no solo sus 3 novelas fundamentales, sino también su poesía, su dramaturgia, que ya estamos... Su libro sobre el Quijote, su libro de poemar, su libro de sus sonetos del amor y lo diario. Bueno, tiene muchísimo. Llegan al Fondo de Cultura y por favor pidan algo del Maestro del Paso, les van a dar todo un menú. Y mañana vamos a seguir platicando, recordando y evocando su memoria y su legado. Gracias por habernos acompañado, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y la invitación a que sigan en sintonía de Canal 22 y por supuesto todo lo que suceda hoy y mañana en Guadalajara. Noticias 22 estará también presente reportándolo para todos ustedes. Gracias. Hasta mañana. Muy buenas noches.